tema que toca las fibras. El lunes pasado, pues ustedes, algunos estuvieron acá y me acompañaron en el momento en que me enteré de la muerte de mi tío. Y pues es un momento complejo. Entonces usar la aromaterapia es realmente, lo notaron, ¿no? Es un solaz, la aromaterapia está hecha con aceites esenciales de plantas y se dice que el aceite esencial es el alma de la planta. Y cuando yo lo aplico en mi cuerpo o al torrente sanguíneo y asimilo todas las propiedades de las plantas y a su vez al inhalarlo va directamente al hipotálamo de mi cerebro y a la zona límbica que está todo el manejo de las emociones. Entonces esto hace que mi cerebro literalmente genere todas las sustancias, neurotransmisores que necesito según el estímulo que yo le dé. Si quiero estar tranquilo, si quiero activarme o si quiero equilibrarme, entonces aquí Sanar con Amor y los aromas de Bayeni Fajardo tienen justamente esto, una sinergia donde tenemos el aroma de Relax, está el de Balance y el de Energy. Yo en este momento me acabo de colocar Energy porque pues ahorita voy a estar aquí en esta demanda de energía con todos ustedes y pues quiero estar como a tono para poder hablar de este tema. La semana pasada estaba hablando justamente, y fue una coincidencia que estaba hablando sobre el desapego. Hablé varios aspectos y cómo podemos desapegarnos. Hoy en la invitación que les hice, yo les hablaba que el desapego no es olvido. Y aunque nos vamos a enfocar también en los duelos y en el desapego con respecto a los seres queridos, nosotros vivimos duelos y desapegos con muchas cosas, digamos, ahorita estamos muchos generando duelos porque hay cambios de los espacios, muchas personas están cerrando sus negocios, otros tal vez dejaron sus trabajos o simplemente el hecho de que la vida que llevábamos como la llevábamos ya no está siendo posible, pues eso también nos genera un duelo y nos genera también un dolor y nos es difícil adaptarnos al cambio y desapegarnos de lo que estábamos acostumbrados. Realmente incluso las personas que están llevando sus trabajos o las mismas actividades no son iguales. Todo ha cambiado de una manera muy grande. Nos hemos tenido que estar adaptando a todo esto y no ha sido sencillo y está siendo un proceso, como ustedes se están dando cuenta. Todos lo estamos viviendo procesos, estamos viviendo momentos complejos. Y bueno, ahí vamos y vamos bien y lo mejor es que estamos juntos en esto y Sanar con Amor está con ustedes, yo estoy con ustedes, el equipo de trabajo, nuestros aliados de bienestar como Café Tu Gourmet. El viernes pasado estuvimos con Ricardo Guzmán, que también es de la casa, Diana Arias, que está en toda esta parte de atenderles a ustedes, de recepcionar las citas, de darles la información, de todo lo que necesitamos todos, porque yo también necesito de la colaboración de ella y lo hace de una manera espléndida y siempre vivo muy agradecida. Entonces, bueno, cuando hablaba del desapego la semana anterior, el lunes pasado, yo les estaba hablando de qué es lo que nos genera como todo este momento tan complejo, de qué es lo que nos trae el hecho de que nos sea difícil soltar. Y yo hablaba justamente de la parte donde nosotros, qué es lo que esa persona o esta situación en particular ocupa en la vida. Entonces el desapego y el duelo no lo hacemos solamente como del evento, sino de todo lo que estaba enlazado a él. Déjenme ver un momento, reviso mi internet, no quiero que tengamos desapego. Es más fácil o más difícil en la medida en que lo aceptemos, en la medida también que podamos identificar qué es lo que está atado a eso. Entonces, digamos que esta es la situación, llámese una persona, llámese un trabajo, una relación, lo que sea, esta es la situación. Pero resulta que en esto está atado un confort, está atado algo emocional, está atado un proyecto de vida, que es algo muy difícil cuando, por ejemplo, hay separaciones, divorcios, es un proyecto de vida completo, de pronto hay sueños, ilusiones, bueno, hay muchas cosas atadas a la situación. Entonces, cuando nosotros, el desapego es complejo, en la medida en que sentimos que tenemos que desapegarnos de esto, pero no tenemos en cuenta todas las cosas que están atadas ahí. Cuando empezamos a identificar qué está atado, qué es lo que nos lleva a sentir esto, entonces va a ser mucho más fácil entender. Entonces digo, era un proyecto de vida. ¡Wow!
lo que yo, el duelo que estoy sintiendo, lo que me está sucediendo tiene que ver con que era un proyecto de vida. Yo tenía muchos sueños, expectativas colocadas allí. Entonces, cuando yo logro separar y entender que ese proyecto de vida estaba ahí y empiezo a modificarlo, empiezo a cambiarlo y a entender que es otro momento y que aunque yo tenga proyectos de vida súper importantes, todo está sujeto a modificarse. Gracias a Dios la vida no es una cosa, una línea así demarcada, que muchos, por ejemplo, creen en el destino y creen que el destino es ese, pero realmente todo eso es modificable. Nada de eso es modificable por nosotros mismos, por las cosas que nosotros pensemos, y en la medida en que seamos flexibles mentalmente, emocionalmente, que nos demos este permiso de que yo puedo ir por un rumbo, pero si ese rumbo de pronto me denota un cambio, yo lo puedo hacer y me puedo adaptar a eso, va a ser mucho más fácil. Y yo les decía, esto se traduce en sufrir más o sufrir menos, es esta aceptación. Entonces, aquí una forma fácil para podernos desapegar de las cosas tiene que ver, o de las personas, tiene que ver con identificar los aspectos a los cuales ellas estaban atados o que esta situación estaba atada, y yo cómo puedo, qué voy a hacer, qué voy a colocar en cada una de estas cosas donde este centro ya no está. Entonces, aquí la recomendación, y no solo con un duelo, sino en general, nosotros ponemos nuestros proyectos, todo lo en externo, en otras circunstancias, en otras situaciones, y nos olvidamos de nosotros. Ponemos en el centro, en este centro, lo que yo acabo de decir, el proyecto de vida, o a una persona, o a mis hijos, a mi hogar, mi trabajo, lo que yo considero, y vivo en función de esto. Pero ojo, aquí quien debe estar en ese centro soy yo, y ese trabajo, esa pareja, esos hijos, ese proyecto de vida debe estar funcionando basado en mí mismo. Y si eso no sucede, por eso es que cuando se pierde algo, toda mi vida se derrumba, es un descalabro. Pero cada vez que obviamente un ser querido ya no esté, o algo que sea importante para mí, pues todo esto va a haber esta transformación. Y la muerte no solamente es cuando alguien se va físicamente, sino también yo siento la muerte cuando pierdo algo por lo que he trabajado mucho, o bien estos cambios tan drásticos, pues aquí esto es una muerte para mí. Entonces, por eso el desapego. Entonces, ojo, vamos a colocar el centro de la vida. Tiene que ser cada uno de nosotros. El centro de mi vida soy yo. El centro de mi vida, mi proyecto, todo debe estar basado en mí. Y aquí es donde yo voy a adornar con muchas cosas, y de pronto esto ya no esté, entonces busco cómo hacerlo, o voy a dejar un espacio y un tiempo para hacer ese duelo, y luego voy a ver si esto realmente se elimina, o con qué yo voy a suplir, o qué voy a colocar en ese lugar. Entonces, pero, ojo, el centro de mi vida soy yo. Lo demás son acompañamientos que yo elijo, como así, pero también a veces elijo algo, elijo una experiencia, pero con el tiempo vamos cambiando, y esa experiencia también ya no sea la que yo quería, ya no sea tan importante como fue en un comienzo, y está muy bien, y yo puedo cambiar. Entonces, ojo ahí. Yo con lo que les estaba diciendo en la invitación de hoy, que el desapego no es olvido. Y esto es algo muy importante, porque hay motivos por los cuales nosotros no nos desapegamos, nosotros no queremos a veces hacer esto, dar ese paso aunque estemos listos. Ojo, porque a veces estamos listos, pero no queremos dar ese paso porque es como decir, es olvidar a mi ser querido, es olvidar esa etapa de la vida, es olvidar lo lindo que esto me trajo, y entonces no queremos hacer eso. Y allí es donde tenemos que estar muy atentos y saber que yo puedo dar un paso adelante, o un paso al lado, o incluso un paso atrás, y decir hasta aquí voy, o si la vida o las circunstancias me obligan a dar ese paso, entonces lo que voy a hacer es darme esa oportunidad de, primero, entender que eso no soy yo, y segundo, que no voy a olvidar a ese afecto, no voy a olvidar eso que tuve, voy a quedarme con lo mejor, pero puedo desapegarme. Entonces, desapego y olvido son dos cosas diferentes, y podemos darnos la oportunidad de tener este desapego sin tener que olvidar las cosas lindas. Y ojo, hablo de las cosas lindas, nada de estar quedándonos en lo doloroso, porque allí entramos en drama. Entre más drama, más dolor. Y la otra parte es que a veces no queremos olvidar las cosas difíciles porque no queremos repetir una misma historia. Entonces nos apegamos
escucha lo que digo, nos apegamos al dolor, nos apegamos al sufrimiento como una forma de no volver a caer, como decía la canción de Julio Iglesias, no tropezar de nuevo con la misma piedra, de no volver a repetir una experiencia dolorosa. Pero existen muchas otras maneras de no repetir una experiencia dolorosa, y es cuando me hago consciente y me hago cargo y responsable de mi vivencia, de mi experiencia, cuando aprendo lo que esto me enseñó, y entonces ya el aprendizaje está dado, entonces yo ya no voy a estar repitiendo esa misma experiencia, porque ya sé lo que se siente, ya sé a qué sabe, y entonces simplemente voy a saber reconocer cuando algo así venga y voy a continuar. Voy a elegir si quiero volver a repetir una historia así o qué acciones debo tomar para no caer en las mismas vicios de comportamiento o vicios afectivos, y puedo hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, sin necesidad de estar atado al dolor. Entonces, todas estas cositas que estoy diciendo son supremamente importantes porque nos van a permitir lograr un desapego de una forma amorosa, sin drama. Siempre hay un poco de drama, es inevitable, además, porque el drama está muy atado a que pensamos que ser dramáticos es que cuando yo soy dramático le estoy dando importancia, entonces como que los demás creen y piensan que esto sí es importante, que a mí sí me está doliendo, pero a mí me puede doler o me puede afectar sin tener que hacer drama, y vamos a aprender, y yo creo que esta circunstancia específicamente que la vida nos está trayendo, nos está enseñando a ser prácticos, nos está enseñando a dejarnos de estar tanto en el drama y a optimizar nuestra energía, ¿verdad? Voy a tomar otro sorbo de café. Si tienen preguntas, bienvenidos todos los que están. Aquí no me salen exactamente todas las personas que están conectadas, pero bienvenidos. Me encanta que puedan estar acá, que tengamos este seguimiento y este apoyo. Finalmente, todas las personas que estamos haciendo todo esto es un apoyo mundial a este proceso que la humanidad está viviendo, este proceso de transformación. Como lo dijo Ricardo, es un año, el viernes, en el viernes de tertulia dijo, es un año para adaptarnos, es un año para ser recursivos, para cambiar. Y ese cambio tiene que ser para bien, ese cambio sí está en nuestras manos, aunque globalmente, porque realmente como que todos estamos aprendiendo de esto y como en la marcha, ajustándonos a las cosas, pero vamos a darnos la oportunidad de esta vez hacer lo mejor que podamos para nosotros mismos, de la forma más amorosa. A veces también el hecho de que hayan rupturas, separaciones o tener que dejar algo atrás, a veces también nos damos cuenta que no estábamos tal vez al 100% bien ahí, o como lo dije hace un rato, estábamos preparados para otra experiencia, pero las mismas circunstancias nos hacían que nos quedáramos. Entonces no está mal que haya estos cambios o incluso las pérdidas. Como fue el caso de mi tío, con una enfermedad o complicaciones de varias enfermedades, pues realmente la calidad, la condición de su vida pues estaba siendo demasiado difícil. Entonces es allí donde también nosotros podemos darnos cuenta como una circunstancia como la muerte puede ser favorable, ¿sí? Aunque está la parte del apego y del cariño que le tenemos, pero a su vez hay tanto amor que sabemos que eso fue muy bueno porque pudo descansar bien de esta parte física. Entonces, ya hice ahí como un breve resumen de lo que había hablado la semana anterior, del desapego. Y vamos a entrar más en materia con respecto al duelo. El duelo, este duelo, y por eso lo digo, aclaro, los duelos están a todo nivel, no solamente, y pensamos siempre que un duelo se vive cuando está la pérdida de un ser querido, pero un duelo también se vive cuando cambiamos de una vida, incluso cuando cambiamos de edad. Cuando se pasa de la niñez a la adolescencia, cuando se pasa de la adolescencia a la adultez, hay un duelo porque como que ya no soy niño, ya no soy, y entonces ahora como que la responsabilidad aumenta, hay una felicidad por el cambio, pero a la vez también ahí como que da un pequeño duelo de lo que ya no fue. Acabo de decirlo, trabajos, parejas, en fin, cambios, los duelos vienen para los cambios. Entonces los duelos son un proceso de adaptación emocional, básicamente. El duelo es emocional para lo que acabo de decir, para unas pérdidas o cambios de cualquier índole. Y eso es un duelo, tal vez muchos lo hayan sentido. De hecho, sabemos que es un duelo porque hay dolor, ¿verdad? Porque genera esta presión, este sentirnos apretados, este sentirnos desolados, o como lo dije hace un rato, sentir que todo cambia, que todo se derrumba. Entonces ahí uno dice, wow, hay un duelo, y como que sentimos que no podemos ir ni para adelante ni para atrás.
Les hablaba también en la invitación de que el duelo tiene fases. Hay diferentes fases en el duelo y es muy importante tenerlas claras porque a veces también nos negamos al duelo y esa es la primera fase, la negación. La negación de aceptar o la negación del evento que sucedió. A veces decimos, no, esto no puede ser posible. No, no acepto que esto pase. No, pero ¿cómo es posible que me hayan despedido? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? Recuerdan que muchos o muchas personas cuando arrancó esta situación como que decíamos, no, no puede ser. Y yo les hablaba que como a la segunda semana o tercera semana de que se inició la cuarentena, hubo días, fueron unos 3 días, que me despertaba y abría los ojos y decía, ¿esto es verdad? ¿Es real? O era un sueño, ¿no? Realmente, y me costaba como un momento procesar si era cierto esta situación de pandemia, si lo que estaba pasando era verdad o simplemente me estaba despertando un sueño. Entonces ahí todavía yo estaba en una etapa de negación, todavía no lograba integrar o aceptar completamente lo que estaba sucediendo. Y así para muchos las circunstancias en las cuales esto arrancó. Y esta es como esa primera etapa, una negación al entorno o una negación consigo mismo. Entonces, todas estas etapas del duelo que voy a mencionar son bien importantes. Y estas etapas del duelo, estas etapas del duelo, las personas tenemos que tener claro que son generales, casi que suceden en el orden en que las voy a decir. Un duelo puede tomar incluso 6 meses a un año. Entonces, a lo que voy es que debemos ser muy amorosos y tener paciencia con lo que está sucediendo, tener paciencia con nosotros mismos para poder llevar esto de la mejor manera, gestionarlo de la mejor manera. No es algo muchas veces tan fácil, pero vamos a ser muy amorosos, sin críticas, sin juzgamiento, entender que son procesos en los que vamos a entrar o los que muy seguramente ya muchos están. Hoy mi hija me estaba diciendo, se están muriendo muchas personas, muchos familiares de sus amigos, y no necesariamente por el virus, pero se están viendo varias personas cercanas. Entonces, este es un momento que incluso eso es un poco difícil de aceptar. Es como, no, no puede ser que esté muriendo tanta gente alrededor, no puede ser que esté muriendo tanta gente cerca, ¿no? El vecino, en fin. Entonces, ahí vamos a observar esa etapa, esa primera fase que es la negación. Está la segunda fase. Esto no tiene un tiempo específico, ¿no? Esto para cada persona es diferente y también estas fases habrá momentos en que de pronto estemos en una fase y volvamos a la primera. Entonces de pronto está en la segunda y luego vuelva a la primera y no puede ser. La segunda fase, ¿cuál es? La segunda fase es la indiferencia o también estados de ira, de mal genio. Entonces la indiferencia es como, no pasa nada. O sea, está la negación, es no pasa nada. Y la indiferencia, no me importa. No importa, ¿no? Sí, ya pasó, ya pasó, eso no hay que pensar en eso, sigamos adelante. Esa es una etapa de duelo también, esa etapa. O la otra, están de la mano, que puede suceder una u otra, o las dos a la vez, es tener ira, tener rabia y por no poder evitar esa pérdida, también buscar los motivos. Si ustedes se han fijado que generalmente a veces dicen, no, pero la culpa fue tal, la culpa fue porque no sucedió a tiempo, la culpa fue porque no entregué esta cosa, o la culpa fue porque alguien hizo X o Y. Entonces, todo esto es importante que lo tengamos en cuenta porque son etapas y vamos a entender ese proceso y cuando sintamos esta negación y cuando sintamos está muy bien y cuando sintamos enfado también está bien porque también nos llega esta parte donde decimos no, yo no quiero sentir esto, claro, porque duele. Pero no quiero sentirlo o no quiero, yo no puedo, no, sí puedo, pero vamos a darnos los espacios. Entonces, cuando se manifiesta la ira es un poco complejo, porque todo va a ser molesto, todo nos va a disgustar, todo vamos a estar supremamente reactivos. Entonces, es importante que cuando venga este espacio donde tengamos ira, donde tengamos mal genio o estemos buscando razones o explicaciones, para los que están alrededor, porque además esto del duelo no solamente tiene que ver con la persona directamente implicada, tiene que ver, por ejemplo, también para los compañeros de trabajo, para las personas que conviven o convivimos con alguien que está en un duelo, pues es importante también saberlo porque a veces no sabemos cómo contener, apoyar o qué hacer cuando una persona está pasando por un duelo. Es muy difícil porque pasan situaciones, por ejemplo, como que uno le dice a alguien, lo siento, y le dice, no, usted no lo siente.
o le dice, sé por lo que está pasando. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando, ¿cierto? Esas contestaciones suceden muchas veces y queda uno perplejo y dice, wow, ¿qué puedo decir? Entonces es este respeto que queremos tener, es esta forma de expresar un cariño, pero no sabemos cómo. Entonces cuando todos sabemos o estamos más enterados de cuáles son los procesos de un duelo, pues es mucho más fácil poder apoyar a alguien, saber si guardar silencio, saber que si tiene mal genio o que si está negando las cosas, pues es un proceso y respetarlo, no cuestionarlo, no juzgar, sino decir, bueno, esto es un proceso y a veces decírselo o a veces no, simplemente guardar silencio y no tomarlo personal, porque a veces cuando pasan estos procesos de duelo, cuando hay las pérdidas, cuando hay situaciones complejas, las respuestas que a veces se dan son automáticas, son muy reactivas, son desde el dolor y los del entorno lo pueden tomar como algo personal y no es personal, es que yo o el que le corresponde está pasando por este momento difícil y no logra explicarse, no logra encontrar su centro, no logra volver así para tener un estado de paz o de tranquilidad. Entonces aquí se requiere bastante inteligencia emocional para poder llevar esto, pero aun cuando haya mucha inteligencia emocional, el duelo es duelo y hay que vivirlo, como me decía alguien hoy, un gran amigo, sin tomar atajos. No hay que tomar atajos, a veces queremos tomar atajos, esto que estaba diciendo de esta segunda parte, ¿no? Como la indiferencia o la tercera etapa del duelo que podríamos decir es la tercera etapa, que es la negación. No, entonces podría ser el atajo, no, yo no siento nada, no, yo estoy bien, no pasa nada, la vida sigue, pero una cosa es tenerlo claro que la vida sigue interiorizado en el proceso de duelo y otra cosa muy diferente es que yo esté tratando de tomar un atajo para que no duela. Estaba observando que no me han llegado saludos ni mensajes, entonces a veces pasa, a veces no me llegan las notificaciones, igual en el computador tampoco, por eso lo cerré. Entonces, igual, por favor, coloquen lo que ustedes quieran. Diana me va a estar colaborando también escribiendo estas etapas del duelo, van a quedar escritas acá en los comentarios del en vivo, pero si ustedes tienen preguntas o si quieren, entonces pueden dejarlas ahí, que yo al término de voy a estarles escribiendo también y voy a estar respondiendo. Bueno, porque si alguien ha escrito y no he contestado, pues para que sepan por qué es. Entonces, esta etapa de la negación, la idea es no tomar atajos, la idea no es decir ya, porque nosotros somos muy expertos, nuestro cerebro es maravilloso y a veces cuando son estas situaciones emocionales podemos generar bloqueos para evitar sentir dolor. Y estos bloqueos son esta negación, estos bloqueos son como me pongo a trabajar. Muchos no sé si se han dado cuenta, hay personas que se refugian en el trabajo, hay personas que de pronto a veces literal no recuerdan nada, todo recuerdo, toda emoción, toda sensación, o empiezan Hay gente, por ejemplo, que se va de viaje, pero no se va de viaje a tener un tiempo para sí mismo o, o, o para interiorizar la experiencia y hacer el duelo, sino para cambiar la película, pero no se ocupan de hacer un duelo. Y aquí esto de no tomar atajos es súper importante, porque un duelo que no se haga tarde o temprano va a salir. Y se los digo por experiencia propia. Un duelo que no se lleva a realizar completamente y a conciencia, cualquier momento puede salir. Y no estoy hablando muchas veces de en una semana o en algunos meses. En algún momento de la vida va a salir. ¿Y cuándo puede ser? Cuando pase algo similar, cuando pase una experiencia similar o cuando vuelva a haber otra pérdida. Entonces, si ustedes se fijan, muchas personas a veces caen en la depresión. Y no caen en la depresión necesariamente y a veces por cosas que uno dice, pero no fue tan grave lo que le pasó, pero la persona está devastada. Resulta que a veces tienen no uno, sino muchos duelos no gestionados durante toda su vida y cuando viene todos salen ahí y por eso se vuelve tan doloroso y tan insoportable. Y entonces aquí viene como la otra fase. Ya hablaríamos de una cuarta fase que es el dolor emocional y que viene toda esta tristeza o incluso muchas personas caen en depresión. Entonces el gestionar, el hacer los duelos, el no tomar atajos en este camino es supremamente importante porque nos va a traer un gran beneficio a todo nivel. Entonces este dolor emocional pues obviamente es por la pérdida. Hay que tomarse el tiempo, hay que sentir también la tristeza. Una de las recomendaciones que se da es que cuando tengamos tristeza,
que tengamos que seguir nuestra vida. A veces uno puede tomarse un tiempo, a veces se puede tomar unos días, pero un duelo no, acabo de decirlo hace un momento, un duelo no se gestiona en 4 o 5 días, o por lo menos habrá personas que lo puedan hacer cuando tienen un alto manejo y nivel de interiorización, de integración emocional, en fin, de una cantidad de cosas, pero eso no es el común, eso no es lo normal. Estoy hablando que un duelo puede estar durando, así que más o menos pueden hacer cuentas estas etapas, cuánto pueden durar, ¿no? Unas más que otras, pero lo que les digo, uno puede saltar entre una etapa y otra. Pero entonces, que puede ser de 6 meses a un año, que uno puede estar gestionando un duelo. Y también puede pasar muchos años, aunque yo haya hecho un duelo, cuando pase algo similar, puedo volver un poco al duelo anterior. Y todo esto tenemos que ser muy comprensivos y amorosos con nosotros mismos y entender que esto es parte de la vida y que puede hacer. Cada uno es diferente. Algunas personas pueden durar más en una etapa que en otra. Es muy natural y vamos a ser absolutamente amorosos y comprensivos. Entonces les decía que una recomendación es tomarse los tiempos. Entonces la vida sigue, yo sigo activo, funcional, que es la idea, en lo posible ser funcional. Hay duelos que son tan fuertes que las personas no pueden ser funcionales, que se quedan paralizados, como hablaba acá. Si entran en depresión, hay personas que renuncian al trabajo, a veces dejan a sus parejas, dejan todo porque no pueden gestionar o aceptar el hecho de la situación que pasó. Entonces, voy a tomar un poquito de café. ¿Cómo podemos ayudarnos con esto? Cuando tenemos tristeza, tenemos que estar funcionales y hacer las cosas. Vamos a escoger horarios. Horarios para llorar, por ejemplo. Es importante, porque hay momentos en que es muy complejo y la gente está trabajando y las lágrimas vienen y vienen. Y esto generalmente sucede cuando uno entra en estos procesos. Es porque no se ha dado la oportunidad de llorar, no se ha dado la oportunidad. Entonces, si es posible tomarse un tiempo según como cada uno lo necesite, es bueno. Para otros les ayuda más es tener actividad. Cada persona es diferente y hay que ser muy enfáticos en esto, pero a su vez cada uno de nosotros tiene que aprender a sentir y a interiorizar cuál es mi forma, ¿no? ¿Dónde me siento mejor o cómo lo puedo hacer? Pero sí es importante tomarse el tiempo. Entonces, si yo tengo mi horario de trabajo, si tengo que hacer mis cosas, entonces buscar un momento en la noche, buscar espacios donde yo pueda sentarme y llorar. Yo les he hablado que la recomendación para el llanto, para evitar enfermarse, porque cuando uno llora demasiado, llora y llora y llora todo el tiempo y todo el tiempo las defensas del cuerpo se bajan. Entonces, hay un método también para esto y es que si nosotros podemos, pero soy clara, inicialmente cuando estamos hablando de un duelo y de una situación tan difícil, no vamos a estar como en este asunto de, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, me doy ese tiempo. No, porque yo realmente necesito desahogarme, llorar, soltar todo esto que estoy sintiendo hasta encontrar un sosiego. Los primeros días todo esto va a ser mucho más constante, poco a poco va a ir bajando, por eso estoy hablando de las etapas del duelo. Pero es bien importante que cuando yo tenga una emoción tan contenida, me dé la oportunidad de llorar un promedio de unos 7, máximo 9 minutos, pero llorar de verdad, no como 4 lágrimas y no, llorar, llorar, llorar desconsolado, con fuerza, como cuando uno se ríe también, que se ríe a carcajadas, que es lo más medicinal. Aquí es lo lloro, lo lloro, lo lloro, realmente suelto, reconozco, acepto que me duele, acepto que lo extraño, acepto que me hace falta, lo que sea, acepto que tengo rabia, en fin, lo que sea. Y suelto eso y pasado los 7 minutos, máximo 9 minutos, me detengo. ¿Por qué? Porque más cuando empiezo esto de llorar 1 hora, 2 horas, todo eso baja las defensas. Y entonces lo que no queremos en un proceso de duelo ni en ningún momento es llegar a enfermar. Pero darnos estos espacios, si yo necesito en la hora del almuerzo irme, alejarme, buscar un lugar, también puedo comunicar a los demás, quiero estar solo, necesito llorar un poco. Y todos los demás no dicen, no llores, no, por favor, no llores, evita llorar. No, es necesario, si es así como la persona lo quiere o si quiere guardar silencio. Vamos a también aprender a leer un poco todo este lenguaje del duelo y aprender a acompañarlo en amor, sin ser invasivos. Es muy importante. Y sin tomarlo personal, sin pensar que el otro tiene algo contra mí, porque está bravo contra mí. Yo estoy tratando de ser lo más de divino, pero esta persona antes se pone brava. Ojo, son etapas, son momentos, y poco a poco todo se va decantando, la espuma va bajando y cada uno va encontrando su lugar y su espacio. Bueno, entonces se está hablando de esta fase de la depresión y del dolor emocional. Hasta que ya cuando vamos llevando todo esto adelante, como les estoy diciendo, llega un momento donde ya entra esta quinta fase, que es la de la adaptación.
porque ya comenzamos a adaptarnos, ¿no? Generalmente, y cuando sobre todo tenemos costumbres de ver a la persona o tenemos costumbres de ir al lugar de trabajo, de los compañeros, de compartir, todo lo que sea, tenemos costumbre. Y lo primero que nos pasa también es como que queremos volver ahí, que era lo que hablaba también del apego, queremos volver a recrear las mismas situaciones, quisiera volver a hacer lo mismo. A veces vemos a la persona o vemos las cosas, las sentimos como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Pero llega un momento en que ya comenzamos a adaptarnos, ya empezamos a entender y después de aceptar todos estos, primero esa negación, después pasar por la indiferencia, por la ira, luego la negación, pero esta situación esta situación, y perdón, yo aquí cometí un error. La tercera fase es la negociación. Entonces, después de tener la indiferencia y la ira, o sea, antes de la tristeza y la depresión viene una fase de negociación. Y es donde comenzamos a ver los pros y los contras. Comenzamos a ver, comenzamos a decir, bueno, acepto, ¿cierto? Como viene, está buscando razones y por qué en esta segunda etapa de indiferencia, de ira, por qué sucede esto, quién es el culpable, etcétera. Después viene esta de parte de negociación, y es una negociación conmigo mismo, no es una negociación con nadie más. Y es como decir, bueno, como les dije al inicio, bueno, se fue este ser querido, ¿cierto? Se fue, falleció, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la negociación? Caramba, estaba muy enfermo. ¿Sí? Entonces las condiciones de vida que estaba teniendo ya no eran las mejores, no tenía calidad de vida, ya iba a empezar a tener una serie de cosas. Entonces comienza uno a decir, bueno, era esto, era lo otro, y comenzamos a negociar. Entonces, ¿qué pasó? Sí, claro, me hace falta, lo amo, pero sé que está mejor. A eso me refiero con la negociación. Cuando yo digo, perdí un trabajo, por ejemplo, perdí uno dice, bueno, wow, ¿por qué viene toda esta situación, la rabia, etcétera? Pero digo, bueno, en este momento no es posible. En este momento no era posible seguir en ese trabajo, en este momento, bueno, también puedo entender cómo nos está pasando a mucha gente en este momento, es wow, pero no había pasado tanto tiempo con mis hijos, o sea, sí me hace falta, necesitaba el trabajo, o este tiempo no puedo hacer estas cosas, no puedo ocuparme de lo que siempre me ocupaba, pero resulta que, ¿cuál es la negociación? Pero bueno, estoy en casa, bueno, ahora he podido estar compartiendo con mi familia, he podido arreglar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la negociación. Después de la negociación, que sería la tercera fase, ahí sí vendríamos la que estaba diciendo, que es la del dolor emocional y la depresión. Y la última, que sería la fase de aceptación, donde ya nos damos cuenta que las cosas cambiaron, que ya de pronto nada va a ser igual, y cómo yo me voy a adaptar a eso, cómo yo voy a lograr continuar mi vida, mi camino, haciendo esa adaptación. Asumo la pérdida, se sabe que es inevitable, pero ya podemos aceptar, y el desapego en este momento, en la fase de adaptación, es mucho más fácil. Generalmente ya el desapego viene con la adaptación, pero vuelvo y repito, el desapego no es olvido. Lo que pasa es que ya vamos a recordar y a evocar esto de una forma diferente, y la idea es que sea amorosamente, porque mientras yo me apego más al dolor, a ese recuerdo, y ojo, también esa es la otra parte, nos apegamos mucho al drama y al dolor porque sentimos que es una forma de honrar a eso que ya no está, o a esa persona que ya no está, pero no es la única forma, y sí es una forma que puede generarme perjuicio, que me puede generar dolor, sufrimiento, angustia. Entonces, la recomendación es que esta fase de adaptación y esta fase ya de continuar con esto sea recordando lo feliz, recordando lo que es hermoso, lo que es bonito, y lo que me dejó, porque aún las situaciones más difíciles siempre nos dejan hermosos aprendizajes, hermosas enseñanzas. Bueno, quiero que respiren profundo. Acabo de dar todo una montón de información que a veces no es tan sencillo de asimilar. Entonces quiero que respiren profundo ahí donde están. Van a respirar, a interiorizar esto que está sucediendo. A todos nos está sucediendo. En este momento la humanidad entera está haciendo, o estamos haciendo todos estos procesos de los que acabo de hablar. Respiramos.
Sintamos cómo cada uno de nosotros está en este momento, en qué etapa estamos. Vuelvo y digo, podemos estar saltando de una a otra. Podemos estar simplemente como girando en el mismo lugar, girando, girando, sin entender qué está pasando, ¿cierto? Pero respiramos, vamos a respirar profundo, sintiéndonos, cerrando sus ojos, centrando la atención en el corazón y respirando profundo en este momento con cada uno, de respeto, de interiorización de lo que estamos pasando. Vamos a entender que necesitamos tiempo, que nos va a tomar un tiempo, que siempre un duelo va a tomar un tiempo, que un desapego va a tomar un tiempo, para cada quien va a ser diferente y no importa, lo vamos a hacer de la forma más amorosa. Vamos a también a darnos tiempo para nosotros mismos, o sea, el tiempo para asimilar, el tiempo para desapegarnos, darnos tiempo a nosotros mismos, que era lo que hablaba, de buscar los espacios, las formas, de podernos desahogar, de poder entender qué nos está pasando, de saber que sí duele, de saber que sí hay rabia, de saber que no lo puedo aceptar, de saber que en algún punto lo voy a aceptar o que ya lo estoy aceptando, ¿sí? La otra parte que es supremamente importante, y quiero que respiren profundo, que si se necesita hay que buscar ayuda. Es importante buscar ayuda y no está mal buscar ayuda. Para algunos esa ayuda va a ser solamente caminar con un amigo, tomarse un café. Para otros realmente puede ser mucho más grande, puede ser la ayuda de su familia, el afecto, sentir un abrazo. Para otros ya puede ser buscar una ayuda profesional. En mi caso, pues brindo muchos asesoramientos, apoyos en procesos de duelo, en procesos de entender todo esto, ¿sí? De los cambios. Ahí está, muchos terapeutas, muchas personas que podemos acompañar esto para direccionarlo de una buena manera. A veces no entendemos ni en qué etapa estamos. Entonces poder entenderlo, poder saber que es parte de mí, que tengo el derecho, que me doy el permiso de hacer un duelo, de gestionarlo, pues todo esto ayuda muchísimo. Y ya la otra parte también es importante, sin tomar atajos, ojo, sin tomar atajos, sin querer evadir el proceso de duelo, si vamos a buscar ayudas para salir adelante, estímulos. Entonces, como lo decía, de pronto me doy el tiempo de llorar, me doy el tiempo de estar solo, pero no me voy a quedar solo ahí. Entonces voy a buscar ayudas. Como les dije, una llamada a un amigo, caminemos, ¿no? En este momento, si de pronto no se tiene tanta libertad para salir, para caminar, pero sí puedo hablar con alguien, también de pronto ver una película, buscar ayudas, buscar cosas que hacer. Por ejemplo, hay algo muy bonito que se puede hacer en un duelo, y también es la otra parte que yo les decía, buscar la forma de despedirse, ¿no? Que fue como el tercer planteamiento que hice para este Facebook Live. Buscar las formas correctas de despedirse. Para alguien, por ejemplo, puede ser hacer algo, un tejido, y darse el tiempo que mientras teje eso, los días, semanas, meses, lo que sea que dure, va a gestionar ese duelo y va a saber que arrancó esto haciendo este duelo, ¿cierto? Y que cuando lo teje se hace esta despedida, ¿no? Pintar un cuadro, sembrar una planta, por ejemplo. Para muchos también dicen, voy a sembrar este árbol, voy a sembrar esta planta, honrando la memoria de la persona que se fue, o yo en mi caso particular lo he hecho por muchos años, y siempre, hace ya un tiempo no lo he hecho, pero tengo varios cuadros, papiros que he pintado, que cada vez que terminaba una etapa de mi vida, que cada vez que hacía un cambio, algo trascendente para mí, lo pintaba. Entonces lo pintaba como la representación de este cambio, de este giro que he dado, de esta situación que he gestionado, o de esto que digo, bueno, represento en esta planta, en este tejido, en esta cerámica, en lo que cada uno quiera, o algo que haga en su casa, represento mi cambio, represento ese duelo, hago esto para recordar la memoria de. Y entonces es como una forma de honrar
de cerrar el ciclo, de también despedir. Entonces hay muchas formas para hacerlo. Entonces vamos a darnos también esos estímulos, podemos hacer esas cosas. Eh, los rituales son importantes. Y ese es como el otro aspecto. Y no solamente cuando alguien fallece, los rituales son importantes. Esto que estoy diciendo, hago algo, un objeto, plasmo en algo, materializo lo que yo siento y materializo la transformación. Y entonces digo, bueno, aquí siembro y entrego, si por ejemplo sembrar un árbol, una planta, digo, bueno, aquí lo que estoy haciendo es como estoy entregando a la tierra esta tristeza, este dolor o este proceso, pero cuando yo lo entrego y estoy sembrando algo, ¿qué es exactamente lo que nos pasa? Algo se pierde, pero algo nuevo nace para nosotros. Entonces, incluso en esta memoria de alguien que se va, cuando yo entrego esto, entrego a la tierra, por ejemplo, esto que fue, pero que nace la forma de honrar, nace esto que esta persona me dejó, esa semilla que también sembró en mi vida, esa semilla, y no estamos hablando siempre de los estímulos positivos. Cuando a veces hay cosas que son negativas o que son dolorosas, pues me enseñan a no seguir por ese camino, por ejemplo, me enseñan a llevar otra forma y empiezo a honrar a ese ser o a lo que se fue de mi vida, de sembrando y naciendo algo nuevo. Entonces son diferentes formas. Algo bien importante, y aquí sí voy a hacer un énfasis específicamente cuando las personas mueren. Hay muchos credos diferentes, hay muchas creencias a nivel espiritual y religioso. Es muy importante en este caso, y en las familias hay muchas creencias religiosas o líneas de pensamiento que se llevan. Entonces, ¿qué pasa? A veces sucede que cuando vienen estos momentos, entonces cada uno quiere y siente que tiene la verdad, ¿no? Que esa parte es bien interesante. Todos creemos que tenemos la verdad absoluta, pero la verdad absoluta pues es Dios. Esa sí es la verdad absoluta. Pero cuando hablamos de creencias, líneas de pensamiento, creencias espirituales o religiosas, pues cada quien tiene su verdad. Pero acá lo que se va a hacer es respetar el credo o la creencia o la filosofía o el deseo de la persona que se va, de la persona que fallece. Ahí es donde, independiente que para cada uno crea que es de determinada forma, la que se debe respetar y los rituales que se deben respetar son de la persona que se va, de la creencia de la persona que se va. Eso es lo que es válido, porque es para él, para esa conciencia. Entonces, entender que no somos este cuerpo, entender que somos almas en un cuerpo encarnado, somos energía, ¿sí? Y que cuando abandonamos el cuerpo, la persona no deja de existir. Esa entidad viviente, esa alma, como cada uno lo llame, no deja de existir. Se transforma, deja este cuerpo, la materia, como si yo me quitara este traje. Entonces, ¿qué queda? Queda el ser. Entonces, no, él se transforma y pasa a otro plano de existencia. Entonces, nunca hay muerte como tal. Por eso, y esto es importante entenderlo porque también nos ayuda a gestionar el es no volverlo a ver, no volver a sentir esa presencia física, pero la conexión, y como yo lo hablo con muchos de mis pacientes cuando hablamos de los duelos, es que el amor y la conexión siempre está en el corazón. Esa conexión nunca deja de existir. Cuando se trata de personas de nuestra familia, está en nuestra genética, están vivos en nuestra genética, entonces nunca dejan de existir realmente. Entonces se respeta la creencia de la persona. Lo que sí se puede hacer cuando cada uno tiene diferentes creencias es orar a su manera o hacer su propio ritual a su manera. En este momento está sucediendo que no todas las personas pueden estar cerca o hacer los rituales que se tenían acostumbrados porque hay aislamiento social obligatorio o preventivo además, porque así se puede hacer, se corren grandes riesgos de contagio de una enfermedad. Entonces no se pueden reunir como se hacía antes más frecuentemente a tener, bueno, una iglesia o en el funeral. Entonces las personas están teniendo también esta sensación, aunque el internet es maravilloso porque ahora se está haciendo mucho, se transmiten las misas y como que se puede acompañar de otra forma, y ahí es donde nos damos cuenta que la compañía va más allá de lo físico, también está en nuestras oraciones, en el amor que le estamos brindando a los demás. Entonces muchas veces queda esta sensación de que no me despedí, de que no hice esta parte que es importante para el humano, y cada uno lo va a hacer a su manera. Vuelvo y lo digo, se pueden hacer este tipo de
cosas donde plasmemos lo que queremos para esa persona. Podemos hacer una carta y una ceremonia, un ritual propio. No tiene que ser algo establecido por algo. Es lo que yo sienta, como yo quisiera despedirme. Yo quiero escribir una carta, entonces voy a escribir una carta a ese ser querido, la voy a colocar, la puedo colocar en un lugar, le puedo poner una foto, puedo leerla, también la puedo quemar. Vamos cada uno de nosotros a escuchar nuestro corazón y a hacer nuestros propios rituales, estos que nos lleven a sentir esta despedida, porque sí se despide uno. Y muchas personas a veces lo logran ver en sueños, dicen, de hecho yo lo viví con mi abuela, cuando falleció y cuando yo era niña. Yo quedé como muy triste porque ella la llevaron para la clínica y ya no la volví a ver. Y pasaron días y yo tuve un sueño donde ella vino y se despidió, nos abrazamos y se fue, y eso me dio mucha paz. Me dio mucha paz porque yo realmente sentí que fue una despedida. Entonces nosotros sí podemos hacer esas despedidas, cada uno lo puede hacer, cada uno puede hacer su ceremonia, su ritual. Hay muchas formas. Ustedes saben que algunos saben que soy sacerdote Adhyapaka, sacerdotisa Adhyapaka de la línea del budismo Mahasriya. Y aquí están contemplados también, o sea, para hacer bautizos, matrimonios, pero también acompañar estos eventos. Ahora el Internet, vuelvo y lo digo, está dando grandes opciones. Si no podemos o hay muchas creencias, sí podemos reunirnos incluso de forma virtual y hacer determinadas oraciones o hablar, conversar y darle una despedida como cada uno quiera. Es importante, el ritual es importante, más allá de que mi ritual sea válido porque sigo a X o a Y deidad, o creo en Dios de determinadas maneras, o creo en la otra parte, o creo en la muerte de una forma específica. Es importante darme la oportunidad de hacerlo desde el amor, desde el corazón, desde el respeto, y si es mi sentir, pues hacerlo. Hay una cosa muy hermosa que se practica en diferentes culturas, no solo en las culturas indígenas de Centroamérica y acá en Sudamérica. En otras culturas también se aplica, pero voy a hablar específicamente de las de acá, de Sudamérica y de Centroamérica, que se les ofrece comida, sobre todo en el día de los muertos. Las personas hacen, entre todos los indígenas, hacen la comida, hacen preparaciones especiales, se van ese día al cementerio y le colocan a la persona que falleció todo lo mismo, que todos comen y comparten y cenan y hacen una gran celebración. Eso también se puede hacer, es otra forma, es otro ritual. Se puede colocar la foto de la persona que falleció, hacer una cena, pero en alegría, no desde esta tristeza profunda, como desde la pérdida, sino vamos a hacerlo desde el amor, sabiendo que esta persona trascendió a otro estado de conciencia, que trascendió a un estado mejor y que vamos a celebrarlo también. Eso es otra forma también de honrar. Y se le ofrece, se le prepara comida y se le deja ahí. Después esa comida se puede poner en una planta, volver a la tierra, a un árbol, etcétera. Pero hacer lo que cada uno de nosotros sienta. Si las personas dicen, ahí depende de las creencias religiosas, hacer oraciones por tantos días, por 9 días, hacerlo. No nos quedemos con esta sensación y no nos quedemos también con la sensación de no me pude despedir, no pude estar ahí, porque ahora es más complejo. Pero que no estemos en cuerpo no quiere decir que no podemos estar en conciencia con nuestros seres amados, con la persona que parte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien importante, aprendernos a despedir, y no hay un canon específico, pero sí cada uno de nosotros sabe en su corazón cómo quisiera despedirse. Si alguien quiere encerrarse en su habitación y bailar y danzar y cantar en homenaje a esa persona, hágalo, como cada uno lo sienta. Pero realmente también la muerte es un momento de tristeza, pero es un momento de felicidad porque esta persona siguió su camino a otra etapa, a otro lugar. Por eso digo, un cambio de estado de conciencia. Que no esté existiendo en el cuerpo no quiere decir que haya dejado de existir. La muerte realmente no es la muerte, es un tránsito, y nacimiento y muerte siempre están ahí. Cuando algo muere, algo nace a la vez, siempre. Yo decía, ¿no? El ciclo inmutable de la vida es importante. Entonces, cuando esta persona se va, también vamos a permitir que nazca algo en nosotros. Está ese vacío, pero ¿qué puedo hacer? Puedo honrarlo desde el amor,
desde el crecimiento, desde lo que yo soy. Y entregar ahí algo lindo, que nazca algo lindo a partir de esa partida. Va a doler, vamos a seguir las etapas, voy a enumerarlas de nuevo para que no se nos pase, además que como me equivoqué ahí. Entonces vamos primero, la primera es la fase de la negación, luego estamos hablando la fase de la indiferencia o de la ira que da rabia, ¿cierto? Y buscamos el por qué y cuál es el culpable o quién es el culpable. Luego entramos a la negociación, a decir, bueno, es triste, es doloroso, se perdió esto, pero gané lo otro, o estoy pudiendo hacer otra cosa, o me di cuenta de, ¿sí? Entonces ahí está esa negociación. Luego también ya viene la cuarta fase, que es esta parte del dolor o incluso llegar a la depresión, pero ahí darnos el espacio de sentir esa tristeza, ese dolor y darnos el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero recuerden que vamos a estar nutriendo eso con otras cosas, no nos vamos a quedar solo ahí para evitar justamente llegar a un proceso de depresión. Y está la quinta fase, que es la fase de adaptación, que nos empezamos a adaptar, que empezamos a adaptar la vida y nuestra nueva vida y nuestra nueva forma a lo que vino, ¿cierto? Nos comenzamos a adaptar teniendo en cuenta, darnos el tiempo, darnos mucho amor, comprensión en esto, buscar ayuda de ser necesario, buscar compañía, actividades de apoyo que nos permitan compensar todo lo que está sucediendo. Y por último, los rituales. Si orar es un ritual para mí, hacerlo. Si es tal vez encender una vela por esa persona, hacerlo, con todos los cuidados, por supuesto. Si es, como los dije, una carta de despedida y después quemarla, entregarla al viento, porque se usa el fuego. El fuego es transformador. El fuego, cuando los indígenas, por ejemplo, recuerdan esto que se escuchaba o que se ha escuchado siempre de fumar la pipa de la paz, ¿no? O que se ora con esto, con tabaco, con la pipa, porque la simbología de esto es que cuando el humo está ahí, cuando se hacen oraciones o esto, el humo, ¿cierto? Es el que sube estas oraciones o estas peticiones y las entrega arriba al Padre, a Dios, en fin. Entonces, cuando hacemos un ritual y escribo una carta y lo entrego, entonces es como esta simbología que se quema y el fuego transforma esta oración y la lleva, ¿verdad?, al cielo. Y así cada cosa. Podemos enviarlo por el agua, enviarlo a un río, plantar, como les dije, una pequeña planta simbolizando esto que estoy entregando, pero que me va a dar un florecimiento, que me va a dar otra cosa linda, me trae la vida, ¿no? Se va a una vida, pero a la vez vuelve otra nueva. Y esto, cada vez que hagamos o que estemos en un proceso de pérdida y de desapego, pues entender que se pierde algo, pero se gana otra cosa. Y vamos a nacer en ese nuevo proceso, integrando, asimilando todo lo mejor. Esta etapa de negociación es importante, ver los espacios y las cosas positivas, en fin, y entregarnos a la vida, ¿no? La entrega confiada, confiar. Todo pasa, un dolor siempre va a estar, una ausencia siempre va a estar, pero yo puedo hacerla diferente, puedo hacerla mejor. No es necesario tomar atajos, como lo dije, para saltarnos el duelo, porque no queremos que duela. Por eso es duelo, porque duele. Sino que lo que me permito es sentirlo y en la medida en que yo lo acepte va a ser menos doloroso, va a pasar más rápido, pero cuando lo niego, esto realmente se aumenta, se vuelve como una bola de nieve. Entonces, gestionar nuestros duelos, hacerlos en el momento, y además que somos conscientes y sabemos qué es, por qué, cuál es la pérdida. Y ojo, por favor, a veces yo escucho mucho a las personas cuando hablamos y me dicen, yo sé que lo mío es una tontería, yo sé que no es importante. Sí es importante, nada es una tontería. Para cada quien es diferente, para cada quien su duelo y la pérdida que sienta por lo que sea, por un ser querido, por una ruptura, porque algo se perdió, lo que sea, es importante. No neguemos lo que es importante para mí. Pero cuando yo le doy el espacio y lo veo, pues se hace más pequeño. No, en cambio negarlo lo aumenta. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Les agradezco mucho sus saludos, su apoyo, sus llamadas. Realmente para mí es importante, es muy hermoso saber que no estoy sola. Y como he colocado la frase desde que inició este proceso de cuarentena, que estamos juntos en esto, porque sí es verdad, estamos juntos en esto, todos
todos en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en las bendiciones, realmente nos estamos aportando una energía maravillosa, hermosa, y eso no es solo un decir, es algo real, es algo que se manifiesta, y yo lo veo manifestado siempre en mi corazón, en mi vida. Y también lo pido para ustedes igual, que se manifiesten las mejores cosas, que toda esta etapa que estamos viviendo sea para lo mejor que podamos ser, que esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, que no estaba siendo lo mejor en muchos aspectos, podamos hacerla lo mejor posible y realmente entendamos que somos los creadores de nuestra vida, que nuestra vida y el reflejo de lo que es nuestra vida es el reflejo de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, y que podamos cuidar de ellos, mejorarlos y hacer una realidad más amorosa para todos y para nuestros seres queridos también, los que están presentes y los que han partido. Bueno, me despido con cafeto, un brindis de felicidad, de alegría, porque aquí estamos. Y estamos, aunque tal vez no todos en el mismo plano de existencia, pero estamos en una conciencia, estamos en el amor, estamos en la vida de las diferentes formas. Entonces esto hay que celebrarlo. Y bueno, tenemos muchas más sorpresas, ya estamos gestionando todas las cosas. Les hablé que este mes voy a hacer el masaje Shantala, lo voy a hacer en línea, entonces ya les voy a estoy coordinando todo para poderlo hacer y ya les estaré dando la información. Cafeto sigue con una promoción maravillosa que pueden comprar 3 cafetos por el precio de 2, así que aprovechenlo, es un buen momento, siempre es un buen momento, pero estamos cuidando de la salud ahora más conscientemente y eso hay que apoyarlo. Y también están todos los productos de Sanar con Amor by Jenny Fajardo, está la línea de aromas, está la aromaterapia para mascotas, bueno, la línea agua, tenemos muchas cosas, así que pueden entrar también ahí en nuestra página web que es sanarconamor.com.co. También está en las redes sociales, está en el Instagram Sanar con Amor, aquí en Facebook ustedes ya están conectados, fanpage Sanar con Amor Colombia. Por favor compartan toda la información, todo lo que les estamos brindando. Ya estoy subiendo, ya hoy termino de subir las meditaciones, que es un proceso corto para adaptarnos a los cambios. Hay que hacerlas, son 4 días, así muy rápido. Perdón, 3 días y lo vamos a hacer, son meditaciones, una en la mañana, otra en la noche, entonces ya les vamos a mandar el enlace para que las puedan hacer, las puedan compartir con todas las personas que lo estén necesitando. Estamos juntos en esto, estamos para compartir, estamos para vivir una vida feliz y hacer de este mundo un mundo mejor. Primero en mi interior y que este interior se vea reflejado en el exterior. Un abrazo para todos, bendiciones, los amo y bueno, nos estamos viendo. Adiós.